Soy Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, inspirando sonrisas. La crisis actual de los partidos, las dificultades de gobernabilidad, nos estarán llevando inevitablemente a abrir la discusión del régimen parlamentario. Para este capítulo hablamos con Juanita León, directora del portal La Silla Vacía, con el senador Humberto de la Calle, con el exdirector e investigador de Justicia, Rodrigo Primi, con el exprocurador y jurista Alfonso Gómez Méndez. También hablamos con el exembajador y analista Gabriel Silva Luján. Intentamos comunicarnos con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pero no tuvimos respuesta. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a mis preguntas. Me voy el 17 de noviembre de 2022. Las imágenes son de felicidad. El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, sonreía con amplitud. Sus hombros estaban sueltos y su rostro se veía relajado. La imagen apocalíptica en la que se cogía la cabeza en el Congreso era parte del pasado. Se había quitado su piano de encima. A su izquierda, su viceministro técnico, Gonzalo Hernández, con muchos menos años de experiencia, pero con una sonrisa mucho más amplia. El exministro del Interior, Alfonso Prada, aplaudía. El presidente de la Cámara, David Racero, se veía con un parado imponente en señal de "lo logramos". El director de la DIAN dormiría feliz esa noche, aunque amanecería con sus pronunciadas ojeras. Se veían congresistas aplaudiendo y asesores con celular en mano grabando a sus congresistas aplaudiendo. Esa noche, la feria de las videoselfies cobraba un triunfo. Los puños al aire le daban la razón a la resistencia. Habían pasado 3 meses para lograr un acuerdo que aseguraba un recaudo de 20 billones de pesos entre el 2023 y el 2026, una cuarta parte de la inversión del gobierno. Colombia tenía aprobada la reforma tributaria, la más grande de todos los tiempos. El primer gran logro del pacto histórico, un logro limpio en el que funcionaban cada pieza de la aplanadora de esa gran coalición. Así terminaba el 2022. Llega el 2023 y la vida política de este país empieza a enredarse rápidamente. Llega la primera gran crisis de gabinete en la que salen los moderados. Empiezan las tensiones con los partidos tradicionales que acompañaron al pacto, empiezan los partidos alternativos a cuestionar al pacto, al mismo tiempo se revelan congresistas liberales de su dirección, destituyen a Roy. Paralelamente, empiezan a nacer 1000 partidos. El presidente pierde fuerza en el Congreso, se enreda la reforma a la salud, el primer mandatario pide al pueblo defender las reformas en la calle, la paz total tampoco arranca, el expresidente Santos pide que al menos cuiden la paz de La Habana y la implementen. El presidente finaliza formalmente el pacto, acore tratando de llenar la plaza de Bolívar, se habla irresponsablemente de una defenestración del presidente, miembros cercanos al gobierno hablan de un supuesto golpe de Estado blando. Petro termina negando la paternidad del nombre de la paz total. La prensa le llamó paz total. A mí el nombre no me gusta, pero ese ya es el nombre con que quedó. El caos político se apoderó de la agenda pública. En tan solo 10 meses de gobierno, 6 después de la sonrisa tributaria, la gobernabilidad no se ve muy estable y esto se refleja en la caída de la aprobación de la gestión de Petro. En un ejercicio reciente de ponderación de encuestas de La Silla Vacía, que agrupa 22 encuestas publicadas desde septiembre del año pasado, el favorable del primer mandatario ha caído 21 puntos y llega escasamente a 41%. La desaprobación ha subido 22 puntos, poco más de 2 puntos porcentuales negativos por mes. ¿Por qué se acabó tan rápido la luna de miel del presidente con la opinión? ¿Cómo serán los 3 años que quedan de gobierno? ¿Serán 3 años más de tensión política? Le traslado estas primeras preguntas a Juanita León de La Silla Vacía y al analista y exembajador Gabriel Silva Luján. Yo creo que la luna de miel con el presidente, con la opinión, varió rápidamente después de su anuncio el 31 de diciembre de unos ceses del fuego que no existían, porque me parece que la gente entendió que lo de la paz total tenía como altos niveles de improvisación y que el acuerdo nacional del que él hablaba y que creo que ilusionaba a varios, de alguna manera entendía él diferente a como lo entendía mucha gente en la opinión pública, y era que para él el pacto social está ya incluido en sus reformas y que él esperaba que esas reformas se aprobaran rápido y tal cual como él las estaba planteando, en un viraje un poco hacia un discurso mucho más radical, y yo creo que mucha gente tenía la ilusión de que se iba a poder dar como una negociación entre el pueblo más excluido que él representa y el establecimiento.
Los próximos 3 años del presidente van a ser difíciles, pero también serán difíciles o convenientes para el país dependiendo de su actitud. Creo que el presidente tiene la oportunidad de cumplir con algo que ofreció, que es un acuerdo nacional. Hasta ahora el acuerdo nacional se ha limitado a un acuerdo entre partidos, entre burocracias, entre clientelismo y no un acuerdo con el resto de la sociedad que necesita tener una unidad para poder promover y sacar adelante sus objetivos. Si el presidente quiere ser el presidente del cambio, no tiene que hacer un cambio de la mano de unos pocos, de sus amigos, de sus grupos políticos, de sus seguidores. Tiene que hacer un cambio de la mano de todo el país. Si él escoge ese camino, tendremos 3 años posiblemente brillantes de avance. Si él escoge el camino de mantener una posición controversial, de hostilidad, de lucha, de estar en una actitud de confrontación, pues el país seguirá dividido y será una pugnacidad muy perjudicial para todos los colombianos. Personalmente he sido creyente de que toda crisis política atiende a múltiples factores, pero en esta en particular creo que la debacle tiene un inicio claro en el trámite de la reforma a la salud. El error de cálculo fue monumental. Le dieron mucho peso a la reforma más difícil de sacar, la que tenía menos respaldo popular, en cabeza de una ministra abiertamente activista que brilló por su inflexibilidad para negociar. En varias oportunidades los partidos denunciaron que entraban a reuniones con ella, llegaban a acuerdos y cuando aparecía públicamente el nuevo texto, poco y nada de lo que se había acordado existía. Y de ahí en adelante no se pudo retroceder. La frase lapidaria la dio el exministro Ocampo días después de su retiro de la cartera. Abro comillas, uno puede decirlo con claridad, esta crisis política se le debe a ella. Cierro comillas. Sin duda esta reforma fue un parteaguas en la política doméstica que despelotó la disciplina de los partidos. Algunos partidos han logrado permanecer unidos, pero a costa de contradecirse, como es el caso del partido de la U, de Dilian Francisca Toro, que en julio del año pasado se reunió con el presidente y aseguró que su colectividad tenía, comillas, toda la intención de ser partido de gobierno, vamos a proponer y ayudar al gobierno. Cierro comillas. Pero a medida que sus comentarios y ajustes a la reforma a la salud no fueron tenidos en cuenta, su posición comenzó a ser de dudas hasta hace unos días, el 16 de mayo, cuando después de una reunión con la bancada de Cámara y Senado, esta colectividad anunció oficialmente que se declaran independientes, oficializando su salida de la coalición de gobierno. Esto no quiere decir necesariamente que estén en contra del gobierno. Lo propio hizo el Partido Conservador en paralelo con la salida del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, su cuota más alta en el gobierno. Hoy el partido llama a la unidad de sus militantes. En los partidos alternativos, que en un principio fueron cercanos al gobierno, se han comenzado a independizar, a cuestionar, a apretar duro al presidente y a su gabinete, como es el caso de la representante de la Alianza Verde, Catherine Miranda, quien apoyó la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero hoy la congresista verde se ha convertido en una voz crítica hacia el Ejecutivo, por ejemplo, denunciando la existencia de un mecanismo de expropiación express incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, la compra de aviones o la reelección inmediata de los actuales congresistas en las listas cerradas en la fallida reforma política. Los verdes no acompañaron la reforma a la salud y llegaron a evaluar la posibilidad de presentar un proyecto propio de esta reforma. Y en partidos como el liberal, el fraccionamiento al interior ha sido visible. Un ejemplo claro de la inestabilidad en las toldas rojas es que 18 de los 32 congresistas que tiene el partido en la Cámara se declararon en rebeldía a través de una carta. Los llamados al orden del presidente César Gaviria han sido más un saludo a la bandera que una orden efectiva. ¡Ay no! ¡Que no sean bobos! Sino que lo diga la representante liberal María Eugenia Lopera, que votó favorablemente la reforma a la salud y se ha convertido en una especie de enlace entre los congresistas liberales disidentes y la jefa del gabinete del gobierno, Laura Saravia. Sin Congreso, los escenarios para avanzar de un gobierno son pocos, pero los hay. Sacar a la gente a la calle para presionar reformas puede sonar bien, pero la popularidad del presidente no pasa por su mejor momento. Del dicho a la movilización y de la movilización a una presión efectiva al legislativo hay mucho trecho. No lo veo con claridad. Dar su brazo a torcer, aceptar que hubo errores, dar un paso atrás y tratar de recomponer mayorías de manera institucional con los partidos es otra opción, pero tampoco la veo.
La tercera opción, que es la que se está dando, es la política al menudeo, la búsqueda de votos individuales, la negociación con todo congresista que esté sediento de mermelada para asegurar los votos necesarios. A esto les están diciendo que se rebelen sin miedo, que en el gobierno los protegen de posibles sanciones o la no entrega de avales. Para las sanciones, el mismo presidente Petro le hizo saber al expresidente Gaviria que defendería los derechos políticos de los congresistas en tribunales internacionales de ser necesario. Para la dieta de avales está la lista interminable de nuevos partidos, entre ellos el partido de Roy Barreras, la Fuerza de la Paz. Ya hablaremos de este exceso. Buscar votos individuales no es nuevo, pero el momento es muy distinto y puede terminar reconfigurando la forma de hacer política y repensando el papel de los partidos. Prueba de que esto ya está funcionando es la aprobación de varios bloques de artículos de la reforma a la salud en Comisión Séptima de Cámara por votaciones bastante favorables, aunque habría que ver si en plenaria de Cámara, en Comisión Séptima de Senado y en plenaria de Senado va a contar con la misma suerte. El caso más viable para lograr las mayorías al detal de un partido es el de los liberales. La llegada de Luis Fernando Velasco al Ministerio del Interior será clave para aprobar el método. Velasco es liberal y es reconocido por haber sido uno de los primeros pesos pesados en declararse en rebeldía en plena campaña. El nuevo ministro deberá recoger a los 18 representantes que ya no quieren vivir bajo las órdenes de César Gaviria y convencer al menos 7 senadores para tomarse el partido. No es una tarea fácil, pero tampoco imposible, y ya sabemos qué es lo que mueve el corazón de un congresista, o por lo menos de la mayoría. Si esto se da, el presidente Petro se convertiría en presidente de la República y en la práctica en presidente de ese partido. Entonces, si un presidente logra negociar por fuera de los partidos, ¿para qué sirven los partidos? ¿En qué podría terminar la desinstitucionalización de las negociaciones entre el poder central y los partidos? Hablo con Humberto de la Calle y esto me dice: el debilitamiento de los partidos es un fenómeno universal, más agudo en Colombia, pero eso está afectando la democracia representativa en todas partes. Lo que ocurre es que esa democracia ha cambiado de naturaleza. Ya no existe una especie de monopolio de la discusión política en los cuerpos colegiados, que son el escenario de los partidos. Ahora tenemos ONGs, tenemos que la política se hace por dentro y por fuera del Congreso, tenemos movimientos de carácter campesino, personas que están en contra o a favor de los toros, los defensores del aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo. O sea que, dijéramos, se ha multiplicado la fuente de discusión política de tal manera que los partidos ya no son capaces de ofrecer las soluciones unitarias que los ciudadanos esperaban antes. Yo creo que eso es irreversible. A mí me parece que es un error pensar que uno logra recuperar los partidos. Los partidos son muebles viejos, pero esos muebles viejos todavía sirven para sentarse en ellos. ¿Qué hacer frente a la democracia representativa? Yo creo que estamos en un momento de transición. Es muy difícil tener respuestas, pero la respuesta no está en el pasado. Ahora, dicho esto, el caso de Colombia sí es patético, porque a esos males universales se suma aquí, pues, la política al menudeo, como estamos viendo ahora. El propio gobierno del doctor Petro, que primero inauguró una reforma electoral para institucionalizar los partidos, ha terminado negociando voto a voto, lo cual contribuye aún más a su debilitamiento. También busqué al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pero no tuvimos respuesta. Por supuesto que la imagen del presidente Petro está deteriorada, pero la de su contraparte no está mejor. La crisis de los partidos es antigua y va en aumento. Tal vez la gráfica más diciente es la de Inbamer, que tiene datos desde septiembre de 2007. Ahí se ve con claridad cómo la línea roja que marca el porcentaje desfavorable sube constantemente y con pequeñas excepciones baja, pero inmediatamente vuelve a subir. Hoy, el 82% de los colombianos tiene una opinión desfavorable de los partidos políticos, solo 11% favorable. Los partidos políticos no han sabido ganarse a la gente. El exceso de contradicciones, transfugismo, cambios de bandos, ausencia de ideales y traiciones han marcado su agenda. De memoria relato algunos casos que nos han traído hasta acá. Empiezo por un rápido recorrido por la carrera de uno de los políticos más poderosos y vigentes del país. Intente usted adivinar de quién se trata. En 2006 comenzó siendo representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, partido desde el que apoyó el referendo reeleccionista a favor del entonces presidente Uribe y colectivo político del que fue expulsado 3 años después por sus intenciones de crear un nuevo movimiento. En 2010 fue elegido senador por el partido de la U, de donde también fue expulsado por, comillas, faltas gravísimas en contra del régimen de bancadas, cierro comillas, aunque él haya dicho que no fue expulsado, sino que renunció.
Ya en 2022 se lanzó nuevamente al Senado con el aval del Partido Alianza Democrática Amplia, ADA, en la lista del pacto histórico. Y este último dato para que adivine. El pasado 4 de marzo, la Sala de Asuntos Electorales del Consejo de Estado decretó la nulidad de su elección y perdió su curul por doble militancia. Por supuesto que es Roy Barreras, que hoy alista maletas para liderar las relaciones diplomáticas con el Reino Unido. Defendemos la obra de gobierno de Uribe porque sabemos que hay que consolidar la política de seguridad democrática. Pero las cosas con el tiempo no han cambiado y en los años más recientes siguen las volteretas. Se me ocurre hablar del curioso caso del representante Miguel Polo Polo. A pesar de que su carrera es mucho más corta que la de su colega Barreras, ya da luces de que será tanto o más movida. Antes de lanzarse formalmente a la política, siempre se mostró cercano al Centro Democrático y a su madrina política María Fernanda Cabal y crítico de líderes afro de izquierda. En el año 2019 se presentó en las elecciones regionales para la alcaldía de Tolú con el aval del partido Colombia Justas y Libres. Ya en la campaña para el Congreso, en octubre de 2021, se inscribió como candidato a la curul de la circunscripción especial afro con el respaldo del Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo. Sin embargo, este movimiento que lo avaló dio un giro a la izquierda. Abro comillas. El Partido Ecologista Colombiano es de carácter progresista, comprometido con el buen vivir y el vivir sabroso. Cierra comillas, dice en sus estatutos. El joven congresista quedó en una encrucijada. Él, un político de derechas, ahora hace parte de un partido político que apoya al gobierno de izquierda del que él se ha declarado crítico. Este novelón no se acaba ahí. Hace poco le solicitó al Consejo Nacional Electoral abstenerse, abro comillas, de realizar la respectiva inscripción en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos solicitado hasta tanto no se realice la convocatoria en debida forma de la Asamblea Constitutiva y de esta manera se me permita participar en la misma. Cierro comillas. También argumentó que no fue tenido en cuenta en la conformación de la Junta Directiva. El CNE, Consejo Nacional Electoral, no admitió la petición y le dio al partido político su personería jurídica. Así que ahora el joven congresista de derecha pertenece a un partido que hace parte de la coalición del gobierno que él tanto ha criticado. Que me dio la gana de lanzarme por afro porque soy negro y tengo el derecho para lanzarme. ¿Cómo atravesamos los ciudadanos 3 años de un gobierno sin partidos y partidos que nadie quiere? A esa ausencia de coherencia y valores en los partidos y quienes los representan se le suma un nuevo problema, el nacimiento de nuevos partidos y el exceso de partidos. Uno abre un paquete de papas y aparece un nuevo partido. Es una exageración, pero muchos políticos se han dado mañas argumentativas, algunos no tan jurídicas, para crear nuevas fábricas de avales, y el Consejo Nacional Electoral se las ha puesto fácil. Por un lado están los partidos que por vía judicial lograron su personería. En agosto de 2021, la Corte Constitucional revivió el nuevo liberalismo a través de un fallo que ratificaba el exterminio que sus demandantes alegaban. Por ahí derecho se pegaron el Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt, Salvación Nacional de Enrique Gómez y el Partido Comunista. Por el otro están los que se pegaron de un vacío del Estatuto de la Oposición tramitado en 2018. El Estatuto determinó que los segundos en elecciones a la presidencia, incluida fórmula vicepresidencial, tenían derecho a ocupar una curul en el Senado y la Cámara. Quien arrancó el desorden por esta vía fue el mismo presidente Petro, quien con 8 millones de votos argumentó que era absurdo estar en el Senado y no tener personería jurídica, habiendo pasado por mucho el umbral de votación fijado en el 3%. El camino jurídico fue frenado inicialmente por el CNE y el Consejo de Estado, pero nuevamente la Corte Constitucional lanza un salvavidas y culmina en el lanzamiento de otro nuevo partido. Situación que se repetiría en las elecciones pasadas con el ingeniero Rodolfo Hernández y su Liga de Gobernantes Anticorrupción. Pero como estamos en un país de interpretaciones, y esta me parece una voltereta impresentable, también le dieron personería jurídica al movimiento Fuerza Ciudadana del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Óigase bien, porque en 2018 hizo parte de la coalición de Petro, la de los 8 millones de votos. La de la Colombia Humana, la puedo entender, pero la de un movimiento que ni siquiera presentó lista al Senado, mucho menos superó el umbral del 3%, no tiene presentación. Y finalmente, por el último lado, están los que se pegaron a la posibilidad de que los partidos pudieran escindirse como si fueran empresas privadas. Y pues ahí aparece inicialmente el Partido Dignidad del ex senador Jorge Enrique Robledo, separados del Polo Democrático, y en adelante pulularían partidos como En Marcha y el mencionado del ex senador Roy Barreras. Todos quieren su propio partido político y en este país no se le niega a nadie.
Recientemente se han estrenado varios, el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez y más recientemente la autoridad electoral reconoció personería jurídica a Todos Somos Colombia, el movimiento político que fundó Clara López en 2017. Y si todos esos movimientos les suenan extraños, les dejo otros tres. Gente en Movimiento, fundado entre otros por el ministro de Tecnologías Mauricio Liscano y cuyo representante legal es su papá, el exsenador Oscar Tulio Liscano. Colombia Renaciente, fundado por el hoy representante a la Cámara John Arley Murillo, y el Movimiento Independientes del alcalde de Medellín Daniel Quintero, que recibió personería jurídica recientemente. Incluso los exmandatarios Samper y Pastrana quieren armar rancho aparte. En abril de este año, el expresidente liberal Ernesto Samper Pizano presentó una solicitud al Consejo Nacional Electoral para darle personería jurídica al movimiento Poder Popular, una disidencia del liberalismo, y recientemente el Consejo Nacional Electoral le dio personería jurídica al movimiento de Andrés Pastrana Nueva Fuerza Democrática, una disidencia del conservatismo. Al cierre de este programa contamos 33 partidos políticos con personalidad jurídica vigente reconocida por el CNE en el país, 19 más de los establecidos en 2018 por cuenta de estrictas normas como el umbral. Y al paso que vamos llegaremos a los 64 que en 2002 presentaron 312 listas al Senado. Más partidos no significa más democracia. ¿Qué valor tienen los partidos en un escenario en los que se convirtieron en commodities? Hablo con Rodrigo Primi. Como dicen los politólogos, los partidos políticos son mecanismos de agregación de intereses que permiten que entonces haya un debate público en general y en el Congreso en particular más articulado. Es decir, que no haya, como hay 105, 107 senadores, sino 4, 5 o 6, que es lo razonable frente a los distintos temas. Por ejemplo, no es razonable que haya 106 posiciones frente a la reforma a la salud, sino algunas pocas. Debe mantenerse o no las EPS, qué rol deben jugar. Esas discusiones son las propias en un debate de la reforma a la salud y no son infinitas, son relativamente limitadas y los partidos articulan esas discusiones. Entonces, cuando se pasa de una deliberación y negociación con agrupaciones partidistas y bancadas a una negociación gota a gota con cada uno de los parlamentarios, pues desaparece la deliberación pública y todo se vuelve una negociación para lograr apoyos a las reformas a partir de beneficios individuales a cada uno de los congresistas. Entonces se pierde un elemento central de la democracia, que la democracia no es solo la decisión de las mayorías, sino la decisión a través de la deliberación y la discusión. Con este paso de debate con partidos a negociación gota a gota con cada uno de los congresistas, se perdió todo eso y eso se puede ver claramente en el caso de la reforma a la salud. Las dos doctrinas fundacionales de la política de Colombia, los conservadores y los liberales, se han convertido en monstruos a los que les ha venido saliendo cabezas y más cabezas, hasta que ya no se puede ver el cuerpo del que salen. Mejor dicho, hay partidos para todos los gustos. Lo que no hay son políticos que se aferren a un solo partido. Como decía Groucho Marx, estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros. Visto lo visto, con exceso de partidos, con partidos sin disciplina, con partidos sin ideales, puede venir un escenario en el que el presidente controle mayorías a punta de burocracia, algo así como un primer ministro de facto. Siendo así, ¿estamos de verdad en un sistema presidencial? ¿No es hora de pensar entonces en un régimen parlamentario? Antes de responder, vale la pena explicar las diferencias entre una democracia presidencial como la nuestra y una parlamentaria. En el sistema presidencialista, cuando al presidente le va bien, 4 años resultan muy poco y siempre tendrán la tentación de meterle mano a la Constitución para una reelección. Por supuesto, cambiar esas reglas se leerá como tiranía. El sistema presidencialista ha existido desde que Colombia es un país democrático, desde que se contempló en el artículo 10 de la Constitución de Cúcuta de 1821, en el cual se establece un gobierno popular representativo. Esto, heredado del sistema de Estados Unidos y con algunos leves cambios, se ha sostenido. En un sistema parlamentario, en cambio, el Parlamento o Congreso concentra mucho más poder en comparación a las otras ramas. De este sistema hay varios tipos. Uno de primer ministro, en el que el Ejecutivo prevalece sobre el Parlamento, como es el caso de Inglaterra. Y el sistema parlamentario francés, que es de tipo semipresidencial, en el que un presidente tiene importantes poderes. El Ejecutivo es dirigido por un primer ministro y un Parlamento al que rinde cuentas el gobierno.
Si uno mira los países que funcionan con este sistema de gobierno, por lo general son pocos los partidos que conforman los congresos. Por ejemplo, el Bundestag alemán está conformado por solo 7 partidos. Este tipo de gobierno tiene menos partidos o coaliciones porque funciona mejor para tener mayorías. Puntos de diferencia claros. En el sistema presidencialista, el Ejecutivo es encabezado por el presidente, que es elegido por voto popular y tiene un mandato fijo. En un sistema parlamentario, el poder ejecutivo es ejercido por el Parlamento, que selecciona a uno de sus miembros como jefe de gobierno o primer ministro. En un sistema presidencialista, el presidente es el jefe del Estado y jefe de gobierno, y tiene poderes ejecutivos fuertes e independientes del Parlamento. En un sistema parlamentario, el jefe de gobierno o primer ministro es generalmente el líder de partido o coalición con mayoría en el Parlamento. Hace varios años, el expresidente Alfonso López Michelsen, en una columna de opinión publicada en el diario El Tiempo, aseguraba que de una u otra forma ya estábamos ante una distorsión del régimen parlamentario y sugería elegir a un presidente anodino, como el de Francia o Alemania, y un primer ministro con todo el poder político por tener mayorías en el Congreso para que cuente con el respaldo del Parlamento y pueda ser reelegido o removido por el Congreso dependiendo de lo que dure su popularidad. ¿Es un sistema parlamentario la solución para fortalecer partidos por cuenta de la necesidad de organizarse para lograr el poder? ¿Tiene nuestra democracia las condiciones para una reforma de este calibre? Le traslado estas preguntas al jurista Alfonso Gómez Méndez. Esto nos dice. Desde la Constitución de 1886 se estableció en Colombia un régimen presidencial absoluto, en virtud del cual prácticamente toda la vida política del país gira alrededor del presidente. Ese régimen fue reforzado por la Constitución de 1991. El presidente sigue siendo jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, pero además participa de alguna manera en la elección, designación de organismos importantes de la justicia. Además es colegislador, además puede objetar proyectos de ley y ahora incluso proyectos de reforma constitucional. La única talanquera que podría tener el presidente sería la del Congreso, con un régimen severo de división de poderes. Pero esa división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha visto disminuida por la vía del clientelismo. Muchos presidentes llegan sin mayorías, como es el caso actual del presidente Petro, y luego las adquieren dándole prebendas a los congresistas. El sistema presidencial en Colombia ha hecho crisis. Se necesitaría de pronto, como lo plantea el presidente López, un régimen parlamentario, en virtud del cual el poder resida fundamentalmente en el Congreso. Pero, claro está, un régimen parlamentario supone un régimen serio de partidos que hoy no tenemos. Entonces necesitaríamos tener partidos serios de verdad, acabar con ese remedio de partidos que hoy tenemos, y cuando eso ocurra podríamos pensar en una especie de régimen parlamentario serio. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo número 37 de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero.